Como siempre, concurrimos semanalmente a tratar de seguir orientando al respecto de la historia del noroeste, la historia de nuestro estado de Sonora, también Sinaloa en sus orígenes, por qué no pensarlo, y un capítulo más de un pequeño libro de mi autoría, Sonora de la Prehistoria del siglo XXI en pocas palabras, nos menciona que alrededor de 1769 las misiones jesuitas de los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui pasaron a depender ya no de los misioneros jesuitas, sino que pasaron a ser controladas por el obispado de Durango a cargo del obispo Pedro Tamarón y Romeral. Pedro Tamarón y Romeral escribió un reporte de esas misiones previos años antes de la expulsión de 1767 y evidentemente es un libro magnífico que te dice qué pasaba en aquellos casi más allá arribita de la mitad del siglo XVIII. Entonces, sin embargo, en la Pimería Alta y en la Pimería Baja todavía siguieron subsistiendo las misiones, pero ya no por los jesuitas, como dije, sino por los hijos de San Francisco de Asís, o sea, por los misioneros franciscanos, que no eran muy buenos para la cuestión de las cosas agropecuarias y de las finanzas, como los jesuitas, y las cuestiones científicas, los jesuitas eran especialistas. Sin embargo, fueron unos grandes impulsores de la caridad cristiana, que se necesitaba mucho en aquellos tiempos por las desigualdades que existía entre los naturales y los europeos, y sobre todo por las construcciones que existen todavía hoy en el siglo XXI, como pueden ser los templos de Caborca y el templo de San Javier del Bac. Entre 1669 y 1792 existió en las exmisiones jesuitas del río Yaqui un personaje muy curioso, que podríamos considerarlo el primer ingeniero industrial en estas tierras. Se llamaba Francisco Joaquín Valdés, era un sacerdote de ninguna orden religiosa, pertenecía a lo que se llama el clero secular, o sea, dependía del obispo de Durango, como hemos mencionado. Y Francisco Joaquín Valdés es el primer industrial registrado en todas estas tierras desde siempre. Él se dedicó a hacer telares donde tejían telas de algodón, que producían telas de lino, que también se sembraba, y telas, evidentemente, pelo de oveja, ¿no? Evidentemente lana, valga la expresión. Se hacían cobertores, se hacían fajas, también hacían sombreros, hacían herramientas, y Francisco Joaquín Valdés se convierte en una leyenda en esas regiones del Valle del Yaqui. Y para 1792 pasa a vivir a Baroyeca, al este de Cócorit, pocos kilómetros, camino al Quiriego, estaba Baroyeca, donde el padre Francisco Joaquín Valdés llega a ser el principal minero ahí, un hombre que le amasa una fortuna, hace un templo muy, muy bien puesto, que poco a poco se ha ido destruyendo, de piedra sólida, y acuñó una frase, él dijo lo siguiente: mientras yo viva, en Baroyeca jamás habrá un pobre. Y todo lo que ganaba en las minas, porque era el principal minero de ahí, se dedicaba a mantener a toda la gente que no tuviera con qué, y evidentemente vender, si acaso se podía, a las minas un poquito de los excedentes. Acuérdense que todavía no había el concepto de mercado moderno. Para estas fechas, la última expansión española en la California, en la Alta California, se da alrededor de 1769, cuando Fray Junípero Serra, franciscano, un gran hombre,
creo que está en proceso de canonización, si es que no lo han canonizado, funda la misión de San Diego de Alcalá, o sea, la ciudad de San Diego hoy, y también 5 años más funda, ya había como 5 misiones más, y se había fundado el presidio de podemos nosotros decir Monterrey, porque así nos suenan a los mexicanos, a los de habla española, pero es Monterrey, arriba de Los Ángeles y abajo de San Francisco, tengo entendido. Y para esos tiempos, el capitán Juan Bautista de Anza, de la guarnición de Tubac, en Eloy, Arizona, empieza a planear un camino que lo lleve a la Alta California, a donde estaban estas misiones, con la intención de llegar hasta la bahía de San Francisco, que apenas estaba en proceso de descubrimiento en aquellos tiempos. Juan Bautista de Anza sale en su primer viaje en enero de 1774, pero llega únicamente hasta San Gabriel, se devuelve de ahí, y como él había pagado el viaje de su bolsa, va a ver al virrey Antonio María de Bucareli a México para recuperar los gastos que había hecho, y el virrey le dice, haga otro viaje de capitán de Anza. Entonces hace otro viaje a partir de 1775 y hace lo siguiente, se viene recolectando gentes que quisieran ir a vivir al hoy San Francisco, California, y recoge gentes en Culiacán, en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, hoy Sinaloa de Leiva, en El Fuerte, en Álamos, en Ures, y así por en Ures, en San Miguel de Orcasitas, evidentemente en el Pitic también, y lleva 200 colonos que se establecen en Eloy, San Francisco, California, y ahí se quedan. Inclusive el gobernador Luis Encinas, que mandó a hacer las estatuas que hoy, muchas estatuas, entre ellas a Julián Martínez, un excelente escultor español radicado en México, la estatua de Juan Bautista de Anza, que está frente a la Universidad de Sonora, en la confluencia de las calles Rodríguez y Boulevard Encinas, es una de las mejores estatuas ecuestres de México. Juan Bautista de Anza, al volver de ese viaje de llevar esos peregrinos, es nombrado capitán comandante militar de Sonora y a su vez para 1778 es nombrado gobernador de Nuevo México y trazó un camino entre Santa Fe de Nuevo México y Arizpe, con el cual comunicó a estas dos capitales. El hecho es que hay una cosa curiosa que hay que mencionar. Después, a partir ya como de 1780, el paso entre Sonora para cruzar el río Colorado, ahí cerca de Yuma, por ahí, únicamente los indios Yumas, al mando del capitán Samuel Palma, porque traía él una casaca que le había quitado un capitán español que había derrotado, cierran el paso desde 1780 y lo vuelven a abrir hasta 1848, cuando la fiebre de oro. Curiosamente, podemos comentar que Bautista de Anza está metido en la historia del noroeste, porque aunque él no fundó San Francisco, California, como hay algunos que lo dicen y que no es cierto, pero sí llevó los primeros pobladores que se quedaron permanentemente en aquellas hermosas tierras de la California alta. Hoy, una vez más, hemos querido dar una pequeña muestra del conocimiento de lo que pasó en estas tierras, de la importancia. Hablar de San Francisco, California, relacionado con Sonora, con Tubac, se oye muy ostentoso al día de hoy, pero en aquellos tiempos apenas se estaba creando la historia. Agradecemos gentilmente una vez más y como siempre nos veremos la semana que entra.